¿Pones a grabar? Sí. Bien. Hoy vamos a hacer una clase, vamos a ver unos conceptos referidos a intersecciones semaforizadas, es el análisis de flujo interrumpido que propone el Manual de Capacidad del año 2016 en su capítulo número 19. Principalmente lo que vamos a hablar sobre el tema semaforización es todo lo que implica conceptualmente el análisis de semáforos, las características y las variables que intervienen al momento de hacer un análisis semafórico, un poco el campo de aplicación de este tipo de análisis y un poco la realidad actual y cómo es el desarrollo actual para todo, inclusive futuro, de lo que se viene para las intersecciones semaforizadas. No vamos a ir tan en detalle a los modelos matemáticos, entendemos que hoy día los modelos matemáticos se desarrollan con herramientas, se desarrollan a través de softwares específicos y nos vamos a concentrar más en lo que es conceptual y lo que es un poco el porqué de cada uno de los componentes en los análisis. Entonces, vamos a ir un poco, bueno, la bibliografía, como siempre. Acá seguimos el Manual de Capacidad del año 2016, en su capítulo 19, en el capítulo 18, para el caso del manual de su versión anterior, 2010. Y después vamos a presentarles, y creo que ya lo tienen, apuntes que están en español, y por supuesto la presentación del día de hoy, tanto el video de la clase como la presentación PowerPoint al momento de poder repasar este tema y los demás, ¿no? Entonces, veamos un poco de qué se trata la operación semafórica y qué diferentes tecnologías vamos a utilizar para poder hacer un cruce que esté señalizado mediante semáforos, ¿no? Es decir, los semáforos más comunes y de tecnología más usada, más utilizada, son los semáforos de operación prefijada o de tiempo fijo, ¿no? Es decir, empecemos a ver de qué se trata. Nosotros tenemos diferentes movimientos en una intersección, pueden ser 12 movimientos posibles, pueden ser, depende del sentido de circulación de la calle que estamos estudiando, puede haber 6 movimientos, 2 movimientos, 3 movimientos, lo que sea. Cada uno de ese grupo de movimientos le vamos a llamar fase, y lo que hace el semáforo es permitir una serie de movimientos secuenciados, ¿no? Es decir, en una primera fase pasan un determinado movimiento de vehículos, luego se corta ese flujo y deja paso al otro movimiento de vehículos, y así sucesivamente hasta cumplir un ciclo donde vuelve otra vez a poder hacer el paso del movimiento de vehículos que inició el ciclo. Los semáforos pueden ser con un tiempo de fase en segundos fijos, es decir, va repitiendo la misma cantidad, la secuencia y la misma cantidad de tiempo de cada una de las indicaciones de luces, es decir, verde con tantos segundos, amarillo, rojo, luego pasa a la otra fase, verde, amarillo y rojo, siempre de la misma manera, ¿no? Es decir,
es una plaqueta electrónica que lo que hace es ir moviendo, digamos, los diferentes luces indicadoras secuencialmente, siempre de la misma manera. Es como una indicación fija. Puede llegar a tener 2 o 3 segmentos que se programan en la tarjeta electrónica, donde puede haber un movimiento o un juego de fases por la mañana, otro por la noche, otro por la madrugada, es decir, puedo fijar durante las 24 horas del día segmentos con diferentes operaciones, es decir, me permite varias operaciones. Esto es porque permite, por ejemplo, mayor verde en un sentido de circulación a la mañana, porque todos van hacia ese lado, y luego a la tarde le da mayor movimiento de circulación al regreso. Y durante la madrugada, durante la noche, deja para ambos lados para que no quede un vehículo esperando sin que otro vehículo pase, ¿no? Pero bueno, son tecnologías que son rudimentarias y siempre mantiene el mismo movimiento. Ya una tecnología mejor, una tecnología que hace mucho más ágil a ciertas arterias, son las operaciones semiaccionadas. Es decir, este tipo de operaciones le da una prioridad a una arteria principal, es decir, deja en verde un sentido de circulación y tiene un detector, que puede ser un detector de espira o puede ser un pulsador, por ejemplo, que pulsa un peatón, que cuando se acerca alguien a cruzar, ese detector dispara la otra fase, es decir, pone en rojo el pasante y deja pasar a quien acciona la segunda fase. Eso es lo que llamamos operación semiaccionada. Una vez que termina esa fase, vuelve otra vez al sistema programado. Es decir, no sigue un tiempo fijo, sino que depende de, vamos a decir, la demanda. Y después ya tenemos otro tipo de tecnología más superior, más importante y con mejor dinámica, que son las totalmente accionadas, ¿no? Es decir, en todos sus movimientos tiene detectores, inclusive tiene detectores para la cola de vehículos, es decir, no permite que haya una acumulación de X vehículos, entonces va seleccionando movimientos de todos los sentidos y le va dando prioridades en base a un algoritmo de computación que tiene, es decir, está conectado a una computadora que le va dando las prioridades en base a la demanda. Inclusive, ese grupo de tarjetas electrónicas se conectan con todas otras tarjetas, otros grupos de semáforos, y tenemos un centro de operación semafórica que va regulando en tiempo real todos los semáforos y optimiza así el movimiento de todas las arterias urbanas. Es decir, estas ya son tecnologías más importantes, cada vez se mejoran, inclusive hoy día ya se usan cámaras detectoras de vehículos que se colocan en los mismos semáforos, que lo que hacen es detectar las filas de cada dirección y automáticamente va asignando y va corrigiendo la fase de tiempo de verde, de tiempo de rojo en cada sector para la dinámica de la operación. Es decir, esto es un poco las diferentes tecnologías con que contamos. Por supuesto, cuanto más, digamos, eficiente la tecnología, tiene un costo mayor, tanto de implementación como de mantenimiento, ¿no? Pero
Eso es un poco la idea. Nosotros con nuestros conceptos de análisis lo que vamos a hacer es tratar de poder incorporar en una intersección el diseño de una fase y de un ciclo semafórico y hacer el análisis de toda una intersección. Es decir, ¿cómo sabemos si una intersección funciona y es correcta o tenemos que hacer modificaciones? Eso lo vamos a medir con todo lo que vamos a ver en el día de hoy con el diagnóstico de intersección. ¿Cuáles son las características que influyen en el análisis de una intersección? Nosotros vamos a estudiar una intersección. Para poder estudiar una intersección, vamos a estudiar cada uno de los movimientos, es decir, el movimiento sur-norte, el movimiento sur-oeste, el movimiento sur hacia el este, es decir, todos los movimientos permitidos, 12 movimientos, 14 movimientos, y a su vez vamos a determinar el nivel de servicio, ¿no? Digamos, este estudio lo podemos realizar en todas las intersecciones y tener un corredor semaforizado, inclusive se pueden hacer diagramas espacio-tiempo y se pueden realizar calibraciones, ¿no?, de los semáforos. ¿Qué características tiene? Bueno, por un lado, la capacidad. Es decir, la capacidad está dada por la cantidad de vehículos que puede atravesar la intersección. Y esta capacidad tiene que ver también cómo está siendo demandada, ¿no? Es decir, la relación que hay entre el volumen de demanda y la capacidad de la intersección. Entonces ahí tenemos un análisis muy importante que es la relación volumen-capacidad. Y para poder evaluar la calidad de esa intersección, vamos a calificar con el nivel de servicio en base a las demoras. Esta demora va a ser desde que el vehículo se acerca a la intersección semaforizada, es decir, a la fila, a la cola de vehículos que están esperando para el cruce, hasta que el vehículo logra cruzar la intersección. Esa demora, que la vamos a calcular con modelos matemáticos o también mediante observaciones en campo, es la que va a dar la calificación del cruce analizado. Primero vamos a hacer el estudio de la demora de cada uno de los movimientos y luego vamos a determinar la demora total de toda la intersección, que me va a dar el nivel de servicio de toda la intersección. Con lo cual, digamos, vamos a hacer análisis en rangos horarios, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un análisis siempre en segmentos de 15 minutos, pero durante una hora, que es la hora pico, la hora máxima donde la intersección se ve exigida en la máxima posibilidad. Y lo que vamos a analizar como elemento de importancia es que esta capacidad máxima que tiene la intersección se ve influida fuertemente por la posibilidad de paso que da el semáforo. Es decir, si bien nosotros tenemos una capacidad que me brinda las características físicas de la calle que estoy analizando, con su ancho, con su cantidad de carriles, sobre esa capacidad actúa
el tiempo en el cual la señal de verde está activa y me permite el paso. Entonces, eso es un poco lo que vamos a analizar conceptualmente. Ustedes van a encontrar una serie de cuadros, estos cuadros son obtenidos del manual, inclusive de la publicación en español, donde van a tener, por un lado, esto de, bueno, ¿para qué puedo utilizar o en qué casos utilizo? Y en ese caso, ¿qué datos necesito para hacer un análisis? ¿No? Es decir, nosotros cuando estudiamos semáforos, podemos estudiarlos por diversos objetivos. Es decir, principalmente podemos estudiarlo por un objetivo operacional, es decir, poder tener un ciclo y fases operativas de la mejor manera para que brinde la mejor calidad de cruce. Es decir, esto ya sería un objetivo de operación semafórica. Entonces ahí estamos con un análisis operacional. Por otro lado, podríamos hacer un análisis desde el punto de vista de diseño. Es decir, bueno, si yo tengo que desarrollar una intersección que todavía no está desarrollada, no está diseñada, me va a permitir hacer un diseño desde el punto de vista geométrico, ¿no? Es decir, bueno, cantidad de carriles, si tengo que diseñar una dársena de giro específica, si tengo que tener una distancia o tengo que tener algún elemento aplicado que me mejore la intersección. Entonces, para diseño también es muy importante este tipo de análisis. Y después ya, más que nada, para planificación, ¿no? Es decir, si yo necesito hacer un diagrama de toda una red urbana, bueno, poder analizar y planificar dónde yo puedo poner los semáforos, en qué lugares tengo falencias de ubicación de semáforos y en qué lugares no tendría inconvenientes en poner semáforos. Es decir, todo este tipo de análisis tiene diversos objetivos y justamente es un poco los enfoques y las aplicaciones. Nosotros vamos a estudiar los semáforos utilizando bloques o módulos, es decir, la metodología que nosotros vamos a aplicar y que vamos a presentar y que de alguna manera trata esta clase, es ordenarnos en la tarea de análisis semafórico. Es decir, nos da un orden, nos da la posibilidad de hacer un método mecánico de análisis, si bien esto lo vamos a hacer mediante el uso de softwares en la práctica y en lo que es el desarrollo profesional, digamos, todos trabajan de la misma manera, que es ordenando la información por bloques. Esta información la vamos a analizar de la manera de tener bloques por datos de entrada inicialmente, que es el análisis que hacemos siempre cuando vamos al campo y estudiamos la geometría desde el punto de vista de los carriles que tenemos disponibles, el uso de esos carriles, el ancho, todo lo que es referido a movimientos. Después vamos a tener que tener datos de volumen de tránsito de cada uno de los movimientos y datos si la semaforización está existente en el proyecto que estamos analizando. Bueno, medir la semaforización, medir las fases
y cómo son esas fases. Como segundo bloque es determinar el grupo de movimientos de las diferentes fases y diferentes movimientos vehiculares. Con eso vamos a determinar la demanda, es decir, el volumen de vehículos que llega a la intersección y que están realmente en la intersección, todos ellos siempre agrupándolos y determinando, digamos, un equivalente a vehículos ligeros. Luego lo que vamos a hacer es determinar la capacidad de esa intersección, la capacidad máxima permitida que tiene en base a las características físicas. Teniendo esos dos bloques terminados, el segundo y el tercero, vamos al cuarto bloque, que es relacionar los dos datos anteriores, el volumen de demanda con la capacidad máxima. En base a eso vamos a sacar las demoras en el quinto bloque y de ahí determinar nivel de servicio, algunos datos o diagnósticos, la longitud de cola de vehículos, es decir, cuántos vehículos van a quedar en espera. Eso es un poco los bloques de análisis que vamos a determinar. Bien. Hay varias planillas, como les comentaba, varios cuadros. Estos cuadros les van a permitir, de alguna manera, saber en cada caso qué es y qué información se necesita recuperar, ¿no? Es decir, si ustedes hacen un análisis desde el punto de vista de tránsito para analizar justamente el diagnóstico de esa intersección, bueno, ahí tienen los datos necesarios, es decir, el volumen de vehículos, los porcentajes de vehículos pesados, es decir, los van a tener que clasificar, los van a tener que ver por movimiento de giro. Esto se puede hacer con conteos manuales, se puede hacer con grabaciones de video, con detectores. Y para todos los demás casos, toda la información necesaria, ¿no? Muchas veces van a ir con un cronómetro y van a medir las fases y van a medir los tiempos, o directamente bajar la carga de programación que tiene la plaqueta electrónica. Entonces, eso es un poco la idea que les da acá la planilla. Y esto que es una guía y una lista de definiciones, son definiciones específicas para lo que es análisis semafórico. Acá ustedes se van a encontrar con, vamos a decir, terminología nueva. Ustedes van a tener que aprender terminología que se usa en semáforos, es decir, hay ingenieros profesionales que son especialistas en el análisis de semáforos, son especialistas de tránsito que se dedican al análisis de semáforos. Entonces, bueno, se usa esta terminología, inclusive para poder hacer el análisis, se usan estas terminologías. Entonces, por ejemplo, los primeros términos que vamos a incorporar, como les decía, es longitud del ciclo, es decir, la suma de las diferentes fases que tiene cada movimiento, ¿no? Es decir, fase. ¿A qué le llamamos fase? Parte de un ciclo asignada a un movimiento del tránsito, a una combinación cualquiera de movimientos que reciben el derecho de paso simultáneamente durante uno o más intervalos. Es decir, una fase, por ejemplo, puede ser el movimiento de pase de vehículos que van en sentido norte
y un movimiento de giro a la izquierda, que giran, van en sentido norte y giran a la izquierda. Eso es una fase. Luego le da paso a otra fase, que puede ser la que viene en sentido sur. La suma de esas fases tienen el ciclo. Es decir, cuando vuelve otra vez a la primer fase de partida, que era la del norte, termina el ciclo. Ese es el tiempo total donde se completan todas las fases. Después, por ejemplo, tienen tiempo de verde. Ustedes pueden decir, ¿cómo van a poner en una planilla qué es el tiempo de verde? Es como más que trivial. Sí, efectivamente, el tiempo de verde es el tiempo en el cual está la luz verde a la vista. Lo que pasa que en lo que es estudio de semáforos, tenemos varios tiempos de verde, porque nosotros estudiamos en detalle esto. Entonces tenemos, por un lado, el tiempo de verde a la vista y por otro lado, el tiempo efectivo de verde, que es el tiempo donde le estamos descontando las pérdidas de uso de ese verde a la vista. ¿Cuáles son esas pérdidas? Son los llamados tiempos perdidos o tiempo de pérdida al comienzo. Si ustedes, por ejemplo, piensan cómo es la actuación de un semáforo, ¿no? Están los vehículos esperando en el semáforo y cuando se pone en verde, hay unos pocos segundos que el vehículo tarda en arrancar porque está poniendo la dirección de marcha, porque apretó el acelerador, porque es un vehículo que tarda en arrancar, en acelerar. Por miles de causas siempre hay una parte que no está siendo utilizada. Enseguida acá en nuestro país se viene el bocinazo de atrás para que arranque, ¿no? Pero hay unos 2 o 3 segundos perdidos. Lo mismo es al final de la fase, donde quedan vehículos remanentes de que están cruzando y quizás se tarda en despejar el cruce. Entonces eso también tiene. Después hay una parte en semáforos que es el llamado todo rojo. Todo rojo es donde las luces, las indicaciones de señal están en rojo, y no es que se hace por un error, no. Eso es puesto así, justamente se configura así, porque hay unos segundos donde toda la intersección está en rojo para dejar la disipación de los movimientos. Entonces se quedan unos pequeños segundos terminando los diferentes cruces. Vamos a hacer un análisis gráfico, es decir, acá vamos a tener muchos gráficos en la parte de análisis semafóricos, inclusive los softwares hacen reportes con estos gráficos. Son gráficos que lo que nos permiten ver, inclusive hay otros tipos de gráficos como diagramas de espacio y tiempo con varios semáforos. Este tipo de gráficos me permite determinar dentro de un ciclo el tiempo de verde, el tiempo de amarillo, el tiempo de rojo, el tiempo perdido inicial, donde me va a quedar el efectivo con la parte no utilizada del amarillo. Si después sumamos los tiempos perdidos, me queda esta zona aprovechable de verde. O sea, vamos a tener formas gráficas de mostrar cómo está funcionando cada fase y cómo de esa manera se evalúa una intersección. Entonces, estos son ejemplos de uso. Bien, dado un poco los conceptos previos, vamos a la idea conceptual, yo diría, de mayor importancia dentro de análisis semafórico, inclusive cuando hacemos
los tests de examen, solemos apuntar a esta fórmula de análisis, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la ecuación de capacidad en una intersección semafórica? Fíjense, la vamos a expresar como el producto entre la intensidad de saturación para cada grupo de carriles, es decir, la capacidad se mide para cada grupo de carriles. El grupo de carriles son los 2 o 3 carriles que tiene la intersección para hacer los diferentes movimientos. Entonces, esa capacidad va a estar dada por la máxima cantidad de vehículos que puede pasar por ese grupo de carriles, es decir, la intensidad de saturación. ¿Se acuerdan cuando en autopistas hablábamos de que pueden pasar 2.200 vehículos por hora? Bueno, esa es la máxima capacidad, en este caso, de una arteria urbana, carriles urbanos. Y a esa capacidad, que es la máxima que puede pasar en una hora por una calle urbana, la tenemos que restringir por el tiempo en que se puede utilizar esa cantidad de carriles, ese grupo de carriles. Y eso está demandado por la relación verde efectivo sobre ciclo. Es decir, si yo tengo un verde de 30 segundos, pero efectivo está utilizado 25 segundos, y tengo un ciclo de 50 segundos. Quiere decir que la relación entre el verde efectivo y el ciclo es 0,5. 25 segundos cada 50 segundos. Es decir, durante una hora, solo media hora estaba siendo posible pasar. Entonces, lo que voy a tener sencillamente en esta ecuación es la máxima cantidad de vehículos multiplicado por 0,5, porque solo 0,5 del tiempo está habilitado. Eso es la relación o sea, el estudio de capacidad. Y por otro lado, vamos a analizar la relación volumen-capacidad, donde el volumen es la demanda y la capacidad es este término. Entonces, finalmente, la relación volumen-capacidad puede ser expresada por el volumen de demanda multiplicada por el tiempo de ciclo sobre la intensidad de saturación multiplicado por el tiempo efectivo de verde. Estas son las ecuaciones principales para el análisis semafórico. Y por supuesto tienen que entenderlo conceptualmente, ¿no? Bien, con todos los conceptos ya mencionados, vamos a proceder a hacer el análisis metodológico de una intersección semaforizada. Por supuesto, siguiendo el manual de capacidad del año 2016. Tiene 10 pasos en total. Acá están el diagrama expresado con sus 10 pasos, está en castellano. Está previsto para señal prefijada o señal accionada. En realidad lo único que cambia es que para el caso de la señal accionada, lo que hace es iterar entre los diferentes movimientos de demanda de cada uno del grupo de carriles, y va corrigiendo la duración de la fase, y eso va iterando. El único cambio, ¿no? Es decir, entre un caso y el otro, tenemos que ir rechequeando cómo va cambiando esa información. Porque por supuesto va a mejorar, digamos, las demoras principalmente.
Vamos a ir al paso a paso. Antes de comenzar con el paso, vamos a incorporar algunos conceptos nuevos. Acá vamos a analizar muchos conceptos nuevos. Algunos ustedes ya lo conocen, ¿no? Es decir, ustedes saben que todos los movimientos, cada uno de ellos, tienen un número que está predefinido. Y, por supuesto, lo que tenemos, de alguna manera, es el grupo de carriles, ¿no? Si nosotros vamos a estudiar una intersección, esa intersección por lo general va a estar compuesto por una calle principal y una calle secundaria, y vamos a identificar los movimientos. Es decir, cuando nosotros hablamos de vehículos que vamos a decir, se dirigen, porque vamos a poner inicialmente la ubicación norte siempre a la vista. Entonces, el norte siempre para arriba. Entonces, los vehículos que se dirigen hacia el norte les vamos a llamar movimiento norte. Los vehículos que se dirigen hacia el sur, movimiento sur. Los vehículos que se dirigen hacia el oeste, movimiento oeste, y hacia el este, movimiento este. Es decir, cada uno de los movimientos ya tienen un nombre. Y cuando ustedes vayan a la planilla y le ponga volumen, el northbound, southbound, ustedes ya saben qué volúmenes son, ¿no? Es decir, este grupo es el que va hacia el norte. Y a su vez van a estar agrupados por carriles. Esos carriles pueden ser diferentes, puede ser que haya un carril solo exclusivo para el giro a la izquierda y un carril compartido tanto para seguir como para ir a la derecha. Puede ser que haya 3 carriles, uno para cada movimiento. Puede ser que de los 3 carriles se pueda ir para las 3 direcciones. Eso va a depender de cómo se diseñó o del diseño que le demos nosotros, ¿no? Entonces, esta es el acuerdo, la convención para el análisis semafórico. Primer paso, lo que vamos a hacer es determinar los movimientos por cada carril. Fíjense, ustedes pueden tener un solo carril y de este solo carril tener 3 movimientos posibles. Entonces, para el movimiento en este sentido van a tener esta posibilidad. Pueden tener 2 carriles, de los cuales pueden estar separados uno para el giro a la izquierda y el segundo para quien sigue derecho o gira a la derecha. O puede ser esta configuración. Es decir, puede haber muchísimas configuraciones. Nosotros necesitamos definirlas. El primer paso es definirlo. Si está definido en la intersección con una línea, con una pintura marcada de flechas o con una organización, lo tenemos definido. Si no, lo definiremos nosotros en el caso de un diseño. Fíjense que para 3 carriles puede haber también otras posibilidades. Pero paso 1, definimos todos los movimientos para todos los sentidos de circulación. Ese es el primer orden. Estamos teniendo un ordenamiento. En el paso 2 necesitamos saber el volumen de ese sentido de circulación. Fíjense, por ejemplo, para el grupo de carriles que va hacia el norte, tenemos el movimiento 3 más el movimiento 8 más el movimiento 18, y a eso se le resta el movimiento de giro a la derecha con luz en rojo. Este caso en particular, hay casos
no son muchos en nuestro país, pero tenemos varios casos donde se permite el giro a la derecha, aunque el semáforo esté en rojo, porque desagota la intersección y nos permite mayor agilidad. Entonces hay casos que por geometría no causan ningún tipo digamos, de conflicto y se permite el giro a la derecha libre. Por lo general está indicado con un cartel, ¿no? Entonces, la suma sería la suma de los tres movimientos, el movimiento 3 más el 8, se le resta el giro a la derecha si es que se permite el giro a la derecha. Todos estos volúmenes salen de un conteo vehicular que, como les dije, puede ser manual, puede ser con un video, puede ser con un detector, pero son volúmenes de vehículos por hora. Por supuesto que están clasificados para luego simplificarlos a vehículos ligeros y afectados por el factor de hora de punta o el factor de hora pico, que es el mismo factor que ustedes ya conocen, donde calculamos por 15 minutos el máximo referido con el total de la hora. Entonces, este es el segundo paso, determinar el volumen de este grupo de carriles. Por supuesto va a ser diferente para cada grupo de carriles. Luego vamos a determinar la relación de flujo, ¿no? Es decir, comparando el volumen de demanda con la intensidad de saturación. Ahí vamos a determinar cómo está siendo utilizado el grupo de carriles. Acá tenemos la demanda determinada en el paso anterior, en vehículos por hora por carril, y el flujo máximo que puede pasar a través de ese grupo de carriles. Por supuesto, cuanto más carril tenemos, más capacidad tenemos, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo determinamos el flujo de saturación, ¿no? Es decir, acá lo que tenemos que determinar es qué cantidad máxima de vehículos puede pasar por esta intersección. Entonces, la cantidad máxima que puede pasar por la intersección que estamos estudiando va a ser producto de una intensidad de saturación en condiciones ideales, es decir, saturación con todas las condiciones en perfecto diseño, como ser ancho, porque fíjense, a esas cantidad de vehículos en condiciones ideales la vamos a afectar por una serie de factores de ajuste que acá están planteados 11 factores de ajuste. Se incorporan 3 factores de ajuste más en la nueva versión, la cual nosotros solo lo vamos a mencionar porque son específicos de situaciones particulares, ¿no? Como zonas donde se incorporan áreas de trabajo en la vía pública o por un bloqueo de carril por un accidente. Pero bueno, se incorpora 3 factores de ajuste más. Y si bien nosotros no lo vamos a calcular, de hecho el manual lo lleva al capítulo 29 del volumen 4, ¿no? Estos factores de ajuste, que los vamos a sacar de tabla, los vamos a sacar de ecuaciones, los vamos a sacar de mediciones en el terreno, son todos los factores que van a influir sobre esta capacidad máxima. Los factores son factor de ancho de carril, factor de vehículos pesados, es decir, cantidad de vehículos pesados,
factor dependiente, factor por efecto de la población, factor por efectos de paradas de ómnibus, factor de efectos sobre estacionamiento, factor de giros a la izquierda, es decir, si tengo muchos giros a la izquierda, voy a tener disminución de este nivel de intensidad, factor de giro a la derecha, cruce de peatones del lado derecho, cruce de peatones del lado izquierdo, peatones y ciclistas. Todos estos factores me van a dar la intensidad de saturación ajustada. Entonces, veamos un poco, ¿no? Es decir, la intensidad en condiciones normales o ideales es 1900 vehículos por hora, es decir, por una intersección, por carril, por supuesto. Pueden pasar 1900 vehículos por hora en el caso de un lugar urbano poblado, ¿no? Es decir, ahí menciona poblaciones mayores a 250.000 habitantes. O en zonas un poco más suburbanas, rurales, puedo tomar 1750 como valor en condiciones ideales. A esto lo vamos a ir ajustando. Quizás no me detenga mucho tiempo para hacer que la clase sea dinámica. Entonces vamos a ir mencionando un poco cuáles son los factores, de dónde salen, cómo obtenerlos. Y en todo caso, ustedes si quieren ir más en detalle cuando vayan a estudiar o hacer el práctico, se van al cuadro y lo analizan bien en particular, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, para ancho de carril, ustedes entran con el ancho promedio del carril que tiene la intersección de la semaforización y les da el factor de ajuste. Para el caso de vehículos pesados usan una fórmula que tiene como variable el porcentaje de vehículos pesados y un coeficiente de vehículos pesados que le pone como 2 en el caso de todos los terrenos. Después, por ejemplo, para el caso de pendiente, el porcentaje de pendiente en decimal. Es la única variable que ajusta para este factor. Para el caso de ajustes por estacionamiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el estacionamiento en la vía pública. Es decir, lo que tenemos que hacer, que eso lo hacemos durante el conteo, es contar la cantidad de maniobras que se hacen por hora para estacionar. Lo que tenemos que hacer es eso. Es decir, bueno, hicimos un conteo en la hora pico y hubo un recambio de 23 vehículos durante la hora. Bueno, ese es el número de maniobras. ¿Por qué disminuye esto a la capacidad? Lo disminuye porque tengo un vehículo que está haciendo la maniobra de estacionamiento y hasta que no termine de estacionar está obstruyendo el carril. Muchas veces nosotros estamos ahí por el semáforo en verde y tenemos un vehículo que puso balizas, que se pone a estacionar. Cuando termina de estacionar, nosotros seguimos avanzando y justo se nos pone en rojo. Bueno, ahí perdí capacidad, ahí la intersección estuvo sin utilizarse por efecto de una maniobra de un vehículo. Lo mismo que ocurre con las paradas de ómnibus. Tenemos un ómnibus que para adelante, que está subiendo pasajeros y no deja o obstruye el carril porque no tiene una dársena especial para los pasajeros. Entonces,
a veces tiene la dársena, pero tampoco la usa. Entonces, bueno, tenemos ese problema, en nuestro caso lo tenemos que estudiar. Si es una avenida que estoy estudiando que tiene Metrobús, no voy a tener este factor de ajuste, va a estar contemplado en otro lado. Entonces, para cada caso que nosotros estudiamos, aplicamos las condiciones prevalecientes. Bueno, si es un área comercial o es un área residencial, 0,9 o 1. Después la utilización de los carriles. Es decir, bueno, ¿cómo son los carriles? En el caso de tener 3 carriles, ¿cómo están utilizados esos carriles, ¿no? Es decir, tengo un pasante compartido con un giro. ¿Cómo es la utilización? ¿Tengo un giro exclusivamente? ¿Tengo un giro a la derecha exclusivamente? Bueno, para cada uno de ese grupo de carriles, recuerden que esto lo vamos a estudiar por cada movimiento. Los movimientos que definimos en este paso 1. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a estudiar este y vamos a estudiar este. Entonces, para cada uno de esos movimientos, como son, acá voy a tener el factor de ajuste que va a estar dado en base a esta situación, ¿no? Algunas situaciones las puedo estudiar en campo, ¿eh? y sacarlas de ese lugar. Factor de ajuste por giro a la derecha, en el caso de tener un carril exclusivo, en el caso de tener un carril compartido, tanto para girar a la derecha como para seguir, cómo es la proporción de estos giros, todo eso me va a dar este factor de ajuste. Si es que lo tenemos en cada caso, ¿no? Lo mismo para el giro a la izquierda, es decir, todo va a salir de datos de campo cuando estudiemos la proporción de giros. Si nosotros vamos a estudiar la cantidad de vehículos que giran a la izquierda, la cantidad de giros a la derecha. Entonces tenemos la proporción de giro. Y de alguna manera eso nos va a poder determinar cómo son los efectos de esos giros a la izquierda. Ajuste por peatones, es decir, el peatón o la bicicleta, si es que tenemos bicisenda. Nosotros queremos hacer un giro a la derecha y tenemos peatones o tenemos bicisenda. Inclusive, cuando hacemos el giro a la izquierda, los peatones. Ya acá bicisenda no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esa utilización? Esto sale de varias fórmulas en base a lo que es los peatones y las bicicletas. Siempre nosotros vamos a determinar la posibilidad de física de que, digamos, el peatón pueda cruzar la calle. Muchas veces, ¿qué pasa? A nosotros nos dan una calibración de semáforos y hacemos todas las cuentas con el software o lo hacemos calculando con las ecuaciones, con los modelos matemáticos y obtenemos un cruce perfecto. Si lo calibramos con eso, decimos, bueno, a ver, acá ponemos 5 segundos para este giro a la izquierda porque tengo pocos vehículos y en 5 segundos giran todos. Acá tengo 8 segundos en este otro giro, me da fenómeno, nivel de servicio B, 10 puntos. Ahora, en el escritorio, en la computadora me dice 10 puntos, pero cuando lo llevo a la práctica, tengo que tener mucho cuidado con eso, porque le estoy diciendo que en el tiempo de giro que tengo 3 segundos o 6 segundos, es el tiempo que tiene un peatón para cruzar la calle en ese momento, porque lo tengo disponible, es decir, le doy 3 segundos al auto, pero a su vez
es el tiempo que le quedó en la fase para que un peatón cruce la calle. Entonces, ¿cómo hago para cruzar 7 metros, 8 metros en 3 segundos? Es decir, tengo que ponerme en posición de salida como de una carrera y ni bien me corte el semáforo, salir corriendo para llegar al otro cordón. Una persona mayor no lo va a lograr. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces los softwares les dan resultados fabulosos, pero cuando lo ponen en práctica hay cuestiones físicas que hay que sostener, ¿no? Es decir, bueno, el tiempo mínimo para que un peatón pueda cruzar esa distancia. Eso va a ser a 1,2 metros por segundo, la cantidad de metros que tenga, el tiempo necesario para cruzar. Porque si no voy a tener un problema con los peatones, o sea, voy a resolver el tema de tiempo que esperan los autos, pero no va a poder cruzar nadie por ese lugar. Fíjense que acá interviene la percepción de los peatones, el tiempo que ellos tardan en promedio, es decir, eso es un poco la idea. Bien, seguimos un poco con las distancias de cruce, con la velocidad. Todo esto afecta al factor de ajuste, tanto de peatones como de bicicletas, ¿no? Es todo datos, tanto geométricos para determinar las longitudes, como de cantidad de peatones y ancho geométrico. No hay nada que sea difícil de obtener, son todas cuestiones que obtenemos en campo. Bien, y digamos, terminado todo lo que son los factores de ajuste, tengo los ajustes finales, que ya les digo, estos son factores de ajuste que influyen sobre, bueno, hay factores de ajuste por giros a la izquierda en los peatones, que es lo que veíamos en la diapositiva inicial. Y por último, como les decía, hay 3 factores de ajuste más, que son los factores de ajuste puntuales, que se refieren a factor de ajuste de zona de trabajo, factor de ajuste por bloqueo de carril, porque se quedó un vehículo, porque hubo un accidente, por cualquier cuestión puntual y particular, y factor de ajuste por saturación de la calle que sigue, ¿no? Es decir, si hay un desborde en la calle siguiente, voy a tener problemas de paso y eso también puede influir en la intersección. Estos factores le vamos a poner 1 a todos y no vamos a meternos en detalle con esto, ¿no? Como ya les digo, todo esto termina siendo utilizado con el software, donde el software me pide en un listado todos los datos de entrada y el software es el que hace la aplicación matemática y los modelos matemáticos, ¿no? Con lo cual nosotros solo tenemos que saber el concepto de las variables que influyen para determinar la capacidad. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos da un nivel de servicio bajo, tenemos que proponer mejoras. ¿Y cuáles son esas mejoras en una intersección semaforizada? Ahí es donde aplicamos los conceptos. Bueno, lo que vamos a hacer es eliminar el estacionamiento, vamos a poner señalización y pintura en los cordones y carteles donde no se puede estacionar en esa zona de cruce semafórico. La parada de ómnibus la vamos a trasladar a la siguiente cuadra, pasando la intersección, es decir, muchas veces mejorando, reubicando las paradas de ómnibus, se mejora mucho los cruces, haciendo que el cruce peatonal se haga distanciado de la esquina con digamos, senderos de paso que se corren
para poder hacer los giros a la derecha, podemos aumentar la cantidad de carriles, podemos reagrupar los movimientos por carril, dejando dársenas de giro a la izquierda separadas de digamos, tránsitos pasantes o de giro a la derecha. Podemos mejorar una cuestión de todo lo que es giros. A lo mejor tenemos que prohibir un giro y trasladar ese giro a otra calle, porque si no, no podemos hacer el cruce correctamente. Es decir, todo esto son mejoras que vamos a proponer si es que es lo que está afectando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto de conocer. Bien, paso 4, intensidad de saturación. En el paso 5 tenemos un nuevo término, un nuevo concepto que se aplica en semáforos, que es el tipo de llegada. El nuevo concepto es cómo llega el pelotón de vehículos, es decir, la masa de vehículos a el semáforo. Hay 6 tipos de proporción de llegada, 6 niveles. El nivel 1 es el peor, ¿no? Es decir, es aquel típico semáforo que uno tiene el comentario: qué mal sincronizado, me abrió el semáforo en verde en la calle anterior y cuando llego a esta intersección justo se pone en rojo. Ese es tipo de llegada 1, ¿no? Es decir, un semáforo donde la gran masa de vehículos, más del 80% del tránsito, llega justo cuando se pone en rojo. Es la peor condición. Y después de ahí va mejorando, es decir, tipo 2 ya llega moderadamente por la mitad de la fase roja, es decir, llega cuando ya hace un tiempo que está en rojo, entonces va llegando de a poco la masa de vehículos. En la 3, que es, digamos, el tipo de llegada más neutra, es donde van llegando al azar. Entonces hay menos que la mitad, menos del 40%, donde llegan en fase roja, en fase verde, es decir, como muy distribuido. Es decir, ¿por qué suceden estas cosas? Porque justamente puede ser que haya semáforos atrás que van largando los pelotones desde calles anteriores, ¿no? El tipo 4, por ejemplo, ya va llegando intermedio o moderado a la fase verde. Es decir, prácticamente la mitad de los vehículos llegan justo cuando se puso en verde y van llegando de a poco los demás. Entonces, ya tipo 5 es cuando prácticamente llega la mayoría de los vehículos a la fase verde, y hay un tipo 6 que es una calidad óptima de progresión. Es, digamos, cuando todos los vehículos llegan completamente justo cuando se pone la fase verde. Esto es el típico sincronización de semáforos de onda verde. Ustedes van a ver en muchas avenidas que dice: a partir de aquí, onda verde. Si ustedes van siempre a la velocidad que indica, que puede ser 50 kilómetros por hora, van a ir avanzando siempre en verde. Es decir, eso es una progresión, es una sincronización de semáforos óptima para evitar demoras. Entonces, conociendo este concepto, lo que se hace es ver la proporción de vehículos, eso se hace por observación, de conteo, por observación de campo, y en base a eso se determina los tipos de llegada y la calidad.
Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque justamente va a influir, más allá de que yo tengo la demanda y que tengo la relación verde sobre ciclo, va a influir sobre el análisis de la demora. Otra de las cosas que tenemos que conocer es la duración que tiene la fase verde. Y acá, en este paso, es donde nosotros empezamos a hacer análisis y a diseñar un semáforo. Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo de verde le damos al cruce? Ya sabemos por lo que hablamos antes de que tenemos un mínimo de tiempo que es el tiempo necesario para el cruce de un peatón. Ahora bien, ¿cuánto le damos máximo? Porque si le damos mucho tiempo de verde, el otro cruce, la otra fase que está esperando, va a tener problemas de demoras, ¿no? Porque se tiene que cumplir de que termine toda la fase verde de ese grupo de movimientos. Entonces nosotros podemos diseñar y dar duración de verde de varias maneras, ¿no? Es decir, en este gráfico lo que está representando es la cantidad de vehículos en la cola, ¿no? Es decir, van llegando vehículos, se acumula la cantidad de vehículos en la cola. Primero había 2, después viene 3, 4, 5, 6. Y cuando llega al máximo, comienza la fase verde, y ahí empiezan a cruzar y empieza a desagotarse la fila. Esta fila tiene primero una fase verde efectiva, se utiliza, después va quedando los últimos movimientos, el todo rojo y el amarillo, y después luego comienza de nuevo el ciclo. Entonces nosotros podemos diseñar esta longitud de fase verde de diversas maneras, es decir, como les decía, el semáforo tiene muchas formas de programarse. Supóngase que nosotros tenemos movimientos en una intersección donde tiene un movimiento hacia el norte, un movimiento que me permite el giro, un movimiento hacia el sur, un movimiento que me permite el giro, y vamos a ponerle un movimiento hacia el este. Esas son las posibilidades que tengo de esta calle, ¿no? Es decir, una calle de mano única para allá. Vamos a suponer que esta es mano única para este lado y esta es mano única para... No, perdón, acá podríamos tener, porque esta va a quedar doble mano, podríamos tener un giro así. Entonces, podemos resolver este semáforo diciendo, bueno, primero dejo pasar en una primer fase a estos vehículos pasantes, en una primer fase, después puedo dejar pasar a este sentido y puedo dejar pasar a este. Y después podría dejar pasar, por ejemplo, a este giro y a este giro, por ejemplo. Y en todos los casos, darle una asignación de tiempo a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3. Quizás también podría hacerlo de otra forma, podría ser, bueno, fase 1, dejar pasar a todos los que van hacia el sur, la fase 2, dejar pasar a todos los que van hacia el norte, y la fase 3, dejar pasar a los que van hacia el oeste.
y esa sería la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Es decir, bueno, lo puedo, y así puedo hacer muchísimas combinaciones. Entonces, ¿cómo podría ir mejorando? Bueno, primero tengo que ver cuáles son los volúmenes más importantes, ¿no? Es decir, quién es el volumen de mayor movimiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tengo? Los que van hacia el norte con los que van hacia el sur. Estos son los principales. Bueno, acá le pongo 35 segundos. Es decir, inclusive la experiencia de programar semáforos ya me va dando previamente. Es decir, bueno, primero pongo 35 segundos a esta fase, le pongo a este de acá 15 segundos y a este de acá le pongo 15 segundos. Bueno, ¿funciona esto? Y quizás el que esté esperando acá va a estar 1 minuto. Bueno, podría funcionar. Y después empiezo a ir moviendo hasta que voy mejorando la calidad de la fase. Todo esto lo voy a hacer viendo primero el tiempo de verde efectivo. El tiempo amarillo por lo general siempre es lo mismo, 2 segundos. Se puede fijar 2, 3 segundos. El tiempo de todo rojo. Y eso es lo que vamos a determinar. No vamos a poner un tiempo de rojo para todos, porque el tiempo de rojo va a ser el que durante la otra fase esté en verde los demás. Entonces el tiempo de rojo para esta fase va a ser 35 más 15. Para esta fase también. Y para esta fase el tiempo rojo va a ser 30. Es decir, esto de acá es el tiempo todo rojo, que también es 1 o 2 segundos. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ir delineando para cada grupo de carriles, la duración de la fase. Ya en el paso 7 lo que hacemos es aplicar la fórmula de capacidad. Es decir, acá lo que voy a sacar es la capacidad máxima. Hasta ahora estaba analizando todo lo que se refería a demanda. Ahora, con la saturación, que es la que obtuve en los primeros pasos, el número de carril y el tiempo de verde, que es el que ahora acabo de obtener, y el ciclo, por supuesto, puedo obtener la capacidad y, por supuesto, la relación volumen-capacidad, porque tengo el volumen de grupo de carriles y tengo esta capacidad. En base a eso, voy a obtener la relación volumen-capacidad y, por último, la demora. La demora es una ecuación que tiene su complejidad porque es un modelo matemático que responde a situaciones de flujo vehicular, es decir, bueno, cuánto tiempo tarda en pasar vehículos, cuánto tiempo tarda en base a variables como son los giros, como son los cruces, y la demora incremental final de despeje. Todo esto sumado, todas estas pequeñas demoras de 2 segundos acá, 3 segundos allá, el tiempo de cruce, el tiempo de estar en la fila, me da la demora total. Yo puedo obtener este término con mediciones en campo. Me puedo parar con un cronómetro e ir midiendo de cada vehículo desde que se acercó a la intersección y vino a donde estaba la fila de estos semáforos, cuánto tardó en cruzar la intersección, hacer varias mediciones y sacar estadísticamente la demora para cada movimiento. O puedo aplicar el modelo matemático que se desarrolla en base a variables como ser
el tiempo de ciclo y el tiempo de verde, la relación volumen-capacidad. Van a ver, por ejemplo, en un periodo de análisis, que por lo general es de 15 minutos o 1 hora, la relación volumen-capacidad, algunos factores de ajuste que vamos a tener por demora incremental, que lo podemos sacar de tabla o de una ecuación, es decir, en base a la tipología de semáforos inclusive. Entonces, todas estas ecuaciones matemáticas tienen complejidad, por supuesto, me van a determinar la demora en la fila, debido a la espera para avanzar. Todo eso lo voy a tener que determinar con datos que obtengo en campo. Entonces, determinado la demora de cada movimiento, voy a obtener luego el nivel de servicio, es decir, la demora que suma la demora de todos los movimientos de la intersección me va a definir el nivel de servicio. Fíjense, demoras de 30 segundos, 35 segundos, es decir, medio minuto, me da una intersección o un cruce muy bueno, es un cruce aceptable. Ya al límite estaríamos hablando de un minuto y un cuarto, un minuto para el límite de aceptación. Prácticamente más de un minuto estaríamos ya a niveles cercanos al nivel de servicio F, ya pasando 1,5 minutos, ya lo catalogamos como nivel de servicio F. Hay que tomar alguna medida para mejorar ese cruce. Entonces, esto es un poco la idea, nos va a dar a nosotros la posibilidad de mejorar la intersección. Finalmente, como último paso, que es importante para determinar la longitud de la calle, de las dársenas de giro, tanto izquierda como derecha, va a ser determinar la longitud de cola. Esto principalmente va a estar dado por el tamaño de los vehículos, por la cantidad de los vehículos. Fíjense que acá ponen longitudes de vehículos equivalentes y la proporción de vehículos. Con ese factor vamos a determinar la longitud de cola, que va a ser el último factor a analizar. Bien, con eso terminamos la clase de intersecciones semaforizadas.